Ahí está, ahí pongo a grabar, así ya empezamos. Tal como les va. Vamos a ver la duda que tenía Joaco. Dice, hola Lucas, una duda que tiene que ver con el TP y punteros. Sala objetos es un vector de tipo struct objeto pointer pointer. Sí. Y sala objeto a alguna posición es un puntero objeto, exactamente. Sí. No sé, no sé si se podrá dibujar para entender un poco mejor la situación. Gracias. De nada, pero deberían dibujarlo ustedes. La idea es que lo dibujen ustedes, pero bueno, podemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjenme ver. ¿Dónde está mi pizarra mágica? Esto se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Práctica. Acá está. Esto es lo que teníamos. Básicamente esto es lo que teníamos. De hecho, mira, justo lo abrí y acá está. Ah, eh, andate. Ahí está. Esto es lo que hicimos la clase pasada. Básicamente es lo que tenemos en el TP. ¿Sí? Tenemos la sala dentro tiene cosas, dentro de las cosas que tiene un puntero que es puntero a objeto, ¿sí? No apunto directamente a un objeto, sino que apunto a un puntero de objetos, ¿sí? Puntero de objeto, un vector de punteros, ¿sí? Entonces, yo no tengo en la sala un vector de objetos, tengo un vector de punteros a objeto, ¿sí? Esto es lo que tengo. No sé si esto responde a tu duda, Joaco. No sé si esto le suma dudas a alguien. Pero básicamente es eso. ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? Lo podemos aclarar ahora. Dice, sala objetos a alguna posición se puede entrar a nombre. Obviamente. Claro, si vos tenés sala, ¿sí? Sala es un puntero. Entonces, para acceder a los campos de la sala, como es un puntero, usas la flechita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sala es un puntero. Listo, ya estás dentro de sala. Dentro de sala, ¿qué es lo que querés? Bueno, yo quiero objetos. Bien, si haces esto, lo que estás obteniendo es un puntero objeto, ¿sí? ¿Cómo navego esa cosa? Bueno, yo sé que esa cosa es, conceptualmente yo sé que es un vector de punteros, ¿sí? Entonces, si quiero acceder al tercer puntero del vector, ¿sí? Sub 2, ese es el tercer puntero, ¿sí? Iría al 0, 1, 2. Iría al tercer puntero de mi vector. ¿Y eso qué es? Eso es un puntero a un objeto, ¿sí? Fíjense que el tercer elemento de mi vector, que es esto, es un puntero. ¿Eh? Entonces yo con esto lo que obtengo es un puntero a un objeto. Como tengo un puntero a un objeto, si quiero obtener algo del objeto, ¿cómo hago? Bueno, es una estructura, sí, pero es un puntero a una estructura. Entonces uso flechita. Y no sé qué quiero, nombre del objeto. ¿Sí? Es básicamente eso. Eh, Genial menos uno, perfecto. Genial menos uno. Profe, Sí, y estos punteros que apuntan a punteros, como es un puntero no debería estar en el stack. no. Porque vos dijiste que todos los punteros se almacenaban en el stack. Todas las variables de tipo puntero se almacenan en el stack. Sí, estas no son variables, es un bloque donde vos metes cosas. Todas las variables Ah, que vos definas en tu programa, cualquier variable va a estar en el stack. ¿Sí? Si no, no es una variable. En este caso no tenemos las variables. La única variable es sala. Y sala, que sala es la única cosa que vive en el stack. ¿Sí? Lo ok. demás vive todo en el heap. Y, por ejemplo, en el caso de las interacciones que tienen que identificar un tipo de acción o tienen definida una estructura que es un tipo de acción, eh, Sí. por definición está guardada dentro de esa estructura de interacción, la estructura de acción. Es una pregunta interesante y vamos a ver las estructuras. No me acuerdo si Hice lo un habíamos dibujito, si dicho. querés, bueno, Sí, no, digamos, los dibujitos los tienen que hacer porque es parte del informe también, pero hablando de eso, no me acuerdo si lo puse en el enunciado.
Déjenme ver. Busco estructuras. Aquí está. Estas son las estructuras. Yo tengo la estructura sala, donde la estructura sala tiene un vector de objetos y tiene un vector de interacciones, de punteros a objetos y de punteros a interacciones, ¿sí? Eso es lo que dibujamos recién. Tanto objetos como interacciones tienen la misma forma. Por otro lado, interacciones no tiene un puntero a una acción. Tiene una estructura acción adentro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener esto y tener esto? Si yo tengo un puntero, simplemente dibujemos esto. Si yo tuviese eso nada más, ¿sí? ¿Ah? Sacamos ahí. Si yo tuviese esto y esta fuese mi interacción, ¿sí? Esta es mi interacción, que está acá en el heap, que tiene distintos campos, no me acuerdo qué números tiene, recién lo vi, pero no sé, tiene varios campos, ¿sí? A ver qué tiene, de hecho tiene todos strings, bueno, esto no va. Pero bueno, básicamente tiene un string, tiene otro string, y tiene un tercer string. Y después lo que dijimos nosotros es que vamos a decir que tenemos un... está aquí arriba. Vamos a decir que tenemos un puntero a acción. Un puntero a acción significa que vamos a tener un puntero y este puntero va a apuntar a algún lado, ¿sí? Seguramente vamos a tener después la acción por acá tirada o en el heap, en el stack donde necesitemos, ¿sí? Ahora, si en vez de tener un puntero, que no es lo que tenemos una acción, lo que significa es que la acción necesito la memoria suficiente para guardar la acción dentro de la interacción, ¿sí? Está ahí adentro. Entonces, mi interacción ya no es así. Mi interacción tiene que ser más grande porque tiene que incluir esto adentro. Entonces, en realidad, esto va a ser algo así, ¿sí? Y la acción va a estar adentro de ese bloque. Si va a ser un bloque más grande la interacción. Es un vector, apunta a todos, luego vos podés acceder a cada uno. Le estabas contestando a Noah, supongo. Objetos, ¿qué objeto sería? Em, vamos de nuevo. Si yo, suponete que tengo, vamos así, declaro una variable temporal, que digo objetos. ¿Para qué? Para guardarme el mismo puntero y no tener que acceder a sala, flechita, objeto. Listo. Me copio este puntero. Listo. Puedo acceder directamente a objetos sin pasar por sala. Nos olvidamos de sala. Entonces lo que yo voy a hacer es, a partir de este puntero puedo acceder a los objetos de la sala. Objetos es el vector de punteros, ¿sí? El vector de punteros a objetos. Vector sub 0 es el primer elemento de ese vector. El primer elemento, ¿qué es? Es un puntero. Entonces tengo un puntero a al primer objeto, ¿sí? Tengo un puntero a eso. ¿Quiero acceder al contenido? Bueno, puedo poner el asterisco y eso me da un objeto. Puedo hacer esto también, ¿sí? Es lo mismo. Obviamente tiene un poco más de sentido así. Puedo acceder directamente a los campos. Puedo decir nombre. ¿Sí? O puedo hacer la anotación que no le gusta a nadie, que es así, también, digamos. Se puede. En tu caso particular, si yo digo que objetos sub 0 asterisco es el primer objeto, bueno, yo dije que esta anotación es lo mismo que esta anotación, así que ahí estoy accediendo al primero. Estoy con el primer asterisco estoy accediendo al primer elemento del vector y con el segundo asterisco estoy accediendo al puntero este, ¿sí? Que está acá, al objeto concreto. ¿Es horrible, no? ¿Indefendible? ¿Qué cosa? La anotación sí es horrible. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Alcanza la memoria para el struct de interacción con hacerle un malloc de sizeof struct interacción. Y sí. Vos fíjate que el operador sizeof, lo que les dije el otro día, el operador sizeof te da el tamaño que necesitas, el tamaño de ese tipo de datos, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la estructura de interacción? Y es el tamaño de esto, más el tamaño de esto, más el tamaño de esto, más el tamaño de esto, el tamaño de todos los componentes. No puede quedar algo afuera.
Si no, no tendría sentido. ¿Para qué quiero el size off si no me da el tamaño que yo quiero? Que necesito más bien. Nada más fácil que una flecha. Yo también hago eso. Es un asco. Vamos a ver, tu corrector seguramente se va a quejar, pero bueno. Ahí está, perfecto. Bueno, eso contesta las preguntas. ¿Ya está? ¿Alguna otra consulta de TP rápida? Y empezamos, si no. Que hoy no tenemos tanto tema, pero hay que ver el tema. Y para el vector de objetos habría que ser otro malloc. Mira, vos tenés sala. Cuando vos reservás sala, estás reservando espacio para dos punteros y dos enteros. Es todo lo que tenés. ¿Sí? Ahora, si borramos todo esto, si nos olvidamos de todo esto, me voy a arrepentir porque alguien va a pedir, ¿cómo era? Bueno, no importa, lo dibujan ustedes. Pero si esta es la sala, yo no tengo más que un puntero, un entero, otro puntero y otro entero. ¿Sí? Y es todo el espacio que hay en la estructura. Solamente eso. Y, che, pero yo necesito reservar un vector para poner los objetos. Bueno, vas a tener que reservar un bloque por fuera, digamos. ¿Sí? Un bloque de punteros para guardar cada uno de los punteros. Porque, digamos, no tenés espacio entre la estructura. Para eso tenés los punteros, para apuntar a algo. A eso algo que apuntas es un bloque de memoria. Y puedo usar el struct de objetos que creé en el objeto C para agregarlo al struct de sala. ¿O estaría mal? No entiendo la pregunta. Varios hicieron preguntas parecidas, por lo que supongo que es una pregunta importante, pero no la entiendo. No la entiendo, chicos. ¿Cuál es la idea? ¿Dónde estoy acá? ¿En la implementación? No, está bien. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que implementar, por ejemplo, objeto en objeto.c tienen el objeto crear de string. ¿Qué va a hacer esta función? Le pasan un string y les devuelve un objeto. Y ya tienen el objeto creado. Y después tienen lo mismo con interacción. Y después tienen sala.c, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir los archivos, va a leer cada una de las líneas, va a parsear cada una de las líneas con las funciones esas. Cada una de esas funciones le devuelve un objeto y va agregando el objeto al vector. No entiendo la pregunta porque digo, si no haces eso, ¿qué otra cosa harías? O sea, tenés una función que te da el objeto, descartás el objeto y no Ah, sé. Digo. cuando te pide que liberes la memoria, eh, una vez creado el objeto, o sea, cuando vas a la descripción de la función crear objetos de string, te dice que al finalizar, ahí está. No, tal vez ahí Esta está. función reserva memoria con malloc y el objeto devuelto debe ser destruido con free. Pero vos creás el objeto para guardarlo, o sea, en la memoria dinámica para continuar señalándolo para que la sala se vaya llenando, ¿no? Obvio, ¿sí? ¿Y qué es lo que quieres eliminar ahí? Pasa que parece como que dice que o sea, justo cuando lo creaste lo destruís, pero en realidad creo que lo destruís en tipo destruir sala. Lo destruyen cuando Como necesitan que, destruirlo. ¿Cuándo claro, pero destruyen parece memoria? como que la función lo destruye, porque está hablando de lo que hace la función. No, porque Es medio Ah, el objeto devuelto ya está, ya lo devolviste. Debe ser destruido con free. ¿Cómo hago yo para destruir el claro. objeto? Con free. ¿Cómo hago yo para destruir la sala? La sala no la destruyo con free. La sala la destruyo con sala destruir. ¿Sí? Sí, no, que eso vimos al final en la clase pasada, que íbamos estratificando los free de manera tal que no se te borren punteros para poder eliminar lo que tenés que eliminar. Sí, eso es otra cosa. Cuando llames a sala a destruir vas a tener que destruir todo lo que vos guardás en sala, todo lo que reservaste en memoria. Si vos reservaste para sala, reservaste Sí, este bloque y quizás otro vector más y después reservaste un montón de objetos, vos sabés que tenés que destruir esto, destruir esto, destruir esto y recién ahí destruís la sala, ¿sí? En ese orden. Pero básicamente lo que significa es eso, el objeto que yo te devuelvo, podés destruirlo con free cuando lo necesites destruir. ¿Sí? No es que tenés que destruirlo, porque si lo destruyes en ese momento, digamos, ¿para qué te sirve? No sirve para nada. Lo mismo en este caso. Yo tengo la función sala obtener nombre objetos, que es el vector devuelto debe ser liberado con free. Sí, cuando dejes de usarlo, liberarlo con free. Es la forma que tenés que liberarlo. Si yo no digo nada, bueno, no sé, supongo que sala se encarga de destruirlo cuando llamo a sala a destruir ese vector. No pero sé cómo este, hará. este manda nombres de objetos, no manda objetos. Sí, manda nombres de objetos. Ujú. Ah, ok, listo. Esta no es la función que se encarga de juntártelos. ¿Cómo de juntártelos?
Nada, devolverte un puntero un doble puntero hacia a los punteros donde están los sujetos. Vos tenés este vector de objetos, tenés distintos objetos. Acá tenés un objeto, tenés Sí, otro sí, tal objeto, cual lo que dibujé. tenés otro objeto. Cada uno de esos objetos tiene un nombre. Sí, ¿no? Bueno, Sí, este podemos decir que es sus. Ahora, tenés esto. La función esa que hace. La función esa va a reservar un vector de punteros y va a apuntar a cada uno de los nombres. ¿Sí? Y eso es lo que le devuelve al usuario. Entonces, les devuelve este vector. Como les devuelve este vector, digamos, Sala no se guarda un puntero a esto, no tiene forma de liberarlo. Una vez que te lo devolvió, ya está. Vos te haces cargo de liberarlo y por eso tenés que hacerte cargo de liberarlo con free. Y ya está. Eso es lo que hace la función. No, no es un TP demasiado complicado, digamos. Es para entrar en calor nada más. ¿No? La idea no es que se compliquen con cosas raras. No sé si sí. queda alguna duda del TP, pero. Una pregunta. Sí. Con respecto a la eficiencia, cuando hacemos el vector de ¿Qué es la punteros a eficiencia? objetos, Sí. bueno, yo, por ejemplo, mi código va agregando a medida que agarro una línea, hace un reloj pidiendo un espacio para puntero a objeto más, pero ¿De deberíamos qué pedir, función no estás sé, hablando primero? ¿De qué función estás hablando? en struct, en sala, tenemos el vector de punteros a objetos, ¿no? O sea, el puntero doble. ¿De qué función me estás hablando particularmente? De crear objetos, a ver, Perfecto. ¿cómo se llama? Objeto. Crear objeto desde string. Este. Exacto. Bien. ¿Cuál es En cuál esa es tu función, problema acá? Sí. yo voy pidiendo como es en el vector ese de punteros a objetos, Acá no tenés eh, vector. bien, a ver, Fira code uso. Que es la que usa entonces la página. es en Sí. crear la sala, ¿no? Que es, Esta función lo único que hace es recibe un string y parsea es lo mismo que hicimos, el mismo ejemplo que hicimos con alumno en la clase pasada, es exactamente eso, ni más ni menos. ¿Sí? Así que si quieren ir y copiarse el código de la clase pasada, más o menos van a ir bien. Ahora, sala.c, este sí recibe los archivos, vos tenés que leer cada línea de los archivos y mandárselo a estas funciones para que te cree los objetos. bien, Sí, bien. perfecto. Lo de yo digo es cuando creo ¿cómo es? Ese vector de punteros a objetos, Sí, voy pidiendo un espacio para cada uno de ellos a medida que voy levantando líneas. ¿Eso está bien o exactamente. debería pedir, por ejemplo, 5 No y podés hacer cargar? eso. Bueno, podrías usando alguna variable temporal, pero no. No, de Bueno, hecho, si te bien, fijas el video de la clase pasada, yo dije específicamente que quiero que hagan eso. Quiero que pidan uno a la li- vez, quiero que usen Realoc. listo, No quiero que gracias. se compliquen con. No, es más eficiente quizás pedir de a n y cada n agrando y complican la lógica al pedo, digamos, porque no me sirve. A mí me sirve ver cómo ustedes lo usan, cómo piensan la lógica, cómo estructuran el código. Y ver que usen bien el Realoc y cumplan las cosas que tienen que cumplir. Pero después complicarla más, complicarla menos, digamos, no. A esta altura de que recién estamos empezando, no me aporta nada. Pero Perfecto, eso. fíjate que los últimos 5 o 10 minutos de la última clase está respondida esa duda y les digo exactamente por qué. Listo, gracias. Y con respecto a parsear las líneas, yo usé la función strtoc y Sí. después haciendo los ejercicios en RPL encontré fscanf que es mucho mejor, ¿no? Debería Ujú. usar esa. Es scanf, Bien, no fscanf. Son para cosas distintas. Fscanf lee de un archivo, scanf lee de un parcial string, digamos. bien, muchas gracias. Fíjate con respecto a strtalk y scanf, que también hablamos la clase pasada, cuando hicimos. De nuevo, volví a mirar todo el ejemplo porque ahí usamos todo eso y explicamos qué problema puede llegar a darte strtalk si lo usas con las interacciones y las acciones. ¿Sí? Quizás podría hacer un video respecto a eso porque hay un tema ahí.
Patricio, sí. Tengo una consulta, ¿se me escucha? ¿Sí? Bien. En el trabajo práctico dice que no se puede incluir estructuras H, Sí. pero es que no se puede incluir directamente, o sea, sí puede incluir, por ejemplo, objetos.h. Objetos.h, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, Perfecto, sí. tenía Igual esa no duda. hace falta en el main. Lo que yo me refiero es que cuando ustedes van a este archivo que es escape Pokémon, eh, acá hace falta. ¿Sabes que no me acuerdo? Debería leer el enunciado de nuevo, no me acuerdo qué les había dicho O y sea, el qué. enunciado en realidad pide leer los archivos y imprimirlos por pantalla y lo que son Sí, interacciones no. validarlas. De lo que está Pero, acá, de estos includes, quizás necesitan incluir string.h o alguno de esos pueden incluirlo, pero no necesitarían, en teoría, incluir ningún otro punto .h. No necesitarían incluir ni objeto.h, ni interacción.h, ni nada más. ¿Sí? Esos no harían falta en incluirlos. Si los necesitan incluir, consulten porque por ahí están haciendo algo mal. ¿Sí? O algo que no se me está ocurriendo en este momento, que bien, también bien. puede ser. Pero consulten. Claro, o sea, yo me estaba mandando como ya a crear los objetos, eso todavía no. En el main no. Eso lo hace Sala creador de Bien. archivos. Claro, claro, está. Genial. Ojo con eso. Claro, bien. Bien. Bien, gracias. Bueno, empecemos entonces con la clase de hoy. Perdón, ¿le puedo hacer una Sí, preguntita más si no es molesta? Gracias. decime. En objeto.c, le quería preguntar. Ujú. Viste No que hay es la mucho en función. objeto.c, sí. Sí, bueno, sí. Ahí adentro, cuando quiero crear como una variable que sea del tipo de struct objeto, cuando quiero llamar a una de las variables que están adentro, que sería la del booleano, no me aparecería cuando quiero hacer algo. No ¿Qué significa sé. que no te aparece? O sea, por decirte, cuando quiero llamar al objeto dentro del struct, o pongo, por ejemplo, defino el struct como si fuese obj, por ejemplo, pongo obj punto, el tipo punto, y Sí. quiero poner, ve, aparece, esa sigla a mí no sé por creo que ya sé por qué, porque no lo puse como struct. Me parece, o sea, ya como ya estaba definido, dije, bueno, seguramente no tengo que poner struct objeto y ¿Cómo que llamarlo, porque estaba no me, definido? sí, o sea, cuando quiero, como ya está definido el El struct tipo completo objeto, es este. ok. Es Ojo. que eso, no me aparecía esa sigla y... O sea, el tipo completo es ese, El tipo pero, completo es ese. pero en estructuras.h ya está definido el struct de objeto. Por eso mismo. Yo dije, seguramente sea como Está definido, pero ponerle... no creado. En ¿Cómo que estructuras.h, no? No, en o estructuras... estructuras.h, Sí, lo que tenés vos es el struct objeto. Este es sí. el tipo. Acá estás definiendo. Existe un tipo objeto. Mm, Un tipo de estructura objeto. Ya está. Ya sabes que existe. sí, Y sabes qué tiene adentro, ¿sí? Es declaración y definición, todo junto. ok, perfecto. Digamos. Era ese Pero el el tipo tema. completo es este. El nombre del tipo es struct objeto. Ok, Por eso también alguien preguntó, che, ¿cómo es el tema del typedef? No me acuerdo quién preguntó en sala.h. Acá typedef lo que hace es define un alias, ¿sí? Typedef, stack sala. Sala lo que significa es, a partir de este momento, sala-t es un tipo y ese tipo es equivalente a este tipo, ¿sí? ok, Estás definiendo un alias. sí. Nosotros no definimos alias para objetos, entonces el tipo completo es este. Perfecto. Previo a hacer Era... frisara tenés que liberar todo lo que está adentro. Sí, ya lo dijimos eso. De adentro para afuera, sí. ¿Estamos a hacer un frisala si lo haces al final, como dice Mateo? No. Pero, de nuevo, si vos haces un frisala en el main está mal. Porque en sala.c tenés que hacer el free, digamos, tenés que destruir todo acá adentro. Bien, Porque una pregunta. sí, Yo lo que hago es en sala.c, en la de crear archivos, me dice como una función auxiliar para modularizar, ¿no? Para llenar los objetos. está bien. Y en la de crear archivos, lo que hago es primero hago como un malloc para los objetos, ¿En cuál de para crear archivos? en el de sala.c. Crear desde archivo, sí. Sí, primero
reservo como malloc para sala objetos, y entonces ahí verifico tipo si se creó bien, y ahí hago un free sala y después vuelvo null para poder hacer la modularización. No sé si te sigo. Porque si no le tendría que pasar como puntero doble a ¿A quién? mi función que estoy haciendo auxiliar para llenar el objeto, digamos. La función que tenés que hacer auxiliar para llenar el objeto es exactamente la misma que hicimos la clase pasada. Creo que ya lo dije varias veces. No sé por Claro, qué necesitarías algo más, digamos. No estoy entendiendo exactamente qué es lo que querés hacer y por qué harías un free sala si todavía no creaste la sala. Es algo que no... ok, lo voy a ver entonces. Me confunde un poco la pregunta. Ok, lo voy a preguntar, lo veo y después lo pregunto por Discord. Dale, parece bien. Perdón, otra vez. No me sigue sin aparecer. Yo lo tenía como struct objeto al parecer y no me sigue sin aparecer es asible. A Es la ver, puede ser única. un problema de tu editor. Si querés después eso, mandalo por el Discord y lo vemos entre todos. Dale, muchas Porque no es gracias. un tema que Sí, claro, quizás pues un me problema de aparecen la las clase. otras variables, pero no me aparece o sea, me aparece la de los chars, pero no me aparece el booleano, el bool. Y me Ujú. parece raro. Lo definí yo solo aparte, pero nunca me da la opción de ponerlo. Bueno, Mándalo gracias. al Discord y lo vemos. Dale, gracias. Yo interpreté que es algo que... Algo de la próxima parte... Lo de desasibles. ¿Cómo de la próxima parte? Sí, lo vamos en este TP no lo vamos a usar, creo. Pero en otros TPs, en el TP2 lo vamos a usar. Cuando completemos el juego y hagamos el juego completo y donde ustedes puedan interactuar con las cosas que hay, ahí sí. Pero por ahora no. Bueno, empecemos con la clase de hoy. Ya pasaron 40 minutos, empecemos con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar de complejidad computacional, notación Bigot y teorema maestro también, un poco al final. Tal vez no está incluida la librería de Bool en estructuras.h. Debería estar este de Bool.h. Pero bueno, que lo posteen en Discord, después vemos. Complejidad computacional. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque lo vamos a usar en el resto de la materia y espero que apliquen los conocimientos al resto de la carrera y al resto de sus vidas. ¿Sí? Es un tema importante dentro de todo, por lo menos para no mandarnos una cagada cuando menos lo esperamos. La premisa que tenemos acá es cómo comparamos algoritmos. Si yo tengo dos algoritmos, ¿cómo los comparo? Dos algoritmos que hacen lo mismo, ¿no? Epa, esto está fuera de orden. Iba a esta. Bueno, se me corrieron las diapositivas. Pero supongamos que no se me corrieron las diapositivas. Ah, ya sé por qué se corrieron las diapositivas. Olvídense. ¿Lo arreglo ahora o espero? Déjenme confirmar que yo creo que sé por qué se me corrieron las diapositivas. Voy a calentar el agua. No, dame 2 minutos. Quiero verificar nada más si es eso. Igual creo que lo borré, así que no. Complejidad. Sí, ya sé por qué se me corrieron. Y me da fiaca hacerlo bien en este momento. Bueno, salteemos, vayamos salteando. La pregunta es esa, ¿cómo hacemos para comparar algoritmos? Tengo estos dos algoritmos. Si estos dos algoritmos reciben lo mismo, devuelven lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Yo sé que los algoritmos son diferentes por dentro, ¿sí? No es una perfo, es simplemente realmente no me fijé cómo había quedado el archivo cuando lo exporté y quedó mal. Pero la pregunta es esa, yo tengo dos algoritmos que hacen lo mismo, ¿sí? Tengo que hacer algo, escribí dos algoritmos distintos. Los dos hacen lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál me quedo? ¿En qué me fijo? ¿Tiempo de ejecución o consumo de recursos? Eso. Depende. El famoso depende. ¿De qué depende? Lo que tengas a disposición para usar, de lo que te conviene usar en el momento. Ok, pero dame un caso, dame un, no sé, un ejemplo, algo. Che, Un algoritmo de ordenamiento, capaz que quiero que sea más rápido, aunque use un poco más de memoria, para que me ordene más rápido. está bien, perfecto. De lo que más tenga que ahorrar, memoria, tiempo, del tamaño del programa, podría ser también otro criterio de elección de algoritmo. Las líneas y los bucles
de cuánto se repite en cada línea. Depende de la aplicación. Depende de muchos factores. Me gusta que hayan hablado de tiempo, que hayan hablado de memoria, que hayan hablado de tamaño, que es algo que quizás no muchos se dan cuenta. Pero básicamente, ahora yo no sé si seguir para adelante o seguir para atrás, no tengo idea de dónde está cada diapositiva. Me estarían faltando diapositivas. Fuck. ¿Y ahora qué hacemos? Y el de la página está igual que este. No, no lo subí a la página este. Capo. Sí. Ajá. Déjenme buscar los dibujos y lo hacemos directamente con los dibujos. ¿Dónde estaba? Complejidad, ¿es este? Se abre. Eso no. Déjenme buscar el dibujo que corresponde a la próxima diapositiva. Que por algún lado los tengo. La pregunta es cómo comparamos. ¿Sí? Y la respuesta es... ustedes que me dijeron ahí, me hablaron del tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo esto, por ejemplo? Esto que no están viendo. Esto que no me está dejando copiar. Esto que les voy a mostrar porque no me importa. Bueno, supongamos que tenemos esto. Ahí está. Digo, bueno, lo que voy a hacer es voy a correr los dos algoritmos. ¿Sí? Vamos a... Esto no. Ahí está. Voy a correr los dos algoritmos y me voy a fijar cuál tarda menos. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me dijeron. Me fijo en el tiempo. ¿Qué problema hay? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué problema podríamos tener con esto? ¿Esto funciona? No sé. Vamos a una clase de código pasado, podría ser, ¿no? Quizás utiliza mucha memoria. Ok, pero si hablamos de tiempo nada más, no me interesa la memoria. ¿Estoy usando XOR en Arch? No, ni una ni la otra. ¿Pero a qué te referís si funciona? Se supone que sí, ¿Por qué se supone que sí funciona esto? porque son dos algoritmos probados y ya sabes que funciona y ahora estás midiendo el tiempo porque ambos desempeñan la misma función. Bien, supongamos que sí. Pero Supongamos... tendrías que probar con ¿Con qué? distintos datos de entrada, no con uno solo, ¿no? Eso es uno de los puntos que vamos a ver después, pero sí, es una observación bastante interesante. Y sí, tenemos que fijarnos eso. Porque por ahí, a medida que crece el problema, llega un punto en que mi algoritmo no funciona tan bien como yo pensé. ¿Sí? Porque quizás, como no estamos viendo la memoria acá, estamos viendo nada más que el tiempo de ejecución. Quizás el algoritmo 2, que es más rápido, necesita mucha más memoria. Y si es un conjunto de datos más grande, necesitamos más memoria. Y al no tener memoria, bueno, empezamos a tener problemas con las calles, empezamos a tener problemas con el swapeo de memoria y un montón de cosas que hace que nuestro rendimiento se vaya muy abajo. ¿Sí? Quizás está siendo probado en un contexto específico y si cambia de contexto, anda mejor el otro. Bien, por ejemplo, acá estamos en el caso de yo estoy analizando los algoritmos. ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, haciendo el TP? Digo, no sabes, es un algoritmo que me ordena los Pokémon de menor a mayor y me funciona de 10. Vienen conmigo y dicen, no, la verdad que yo hice uno que es mejor. A mí me corren 10 segundos, a vos te corren 15. Ok, no sé, digamos. El problema que tenemos ahí es que si no puedo correr los dos algoritmos en la misma máquina, en este caso ahora el algoritmo 1 es más rápido. El algoritmo 1 este sería el algoritmo 2, el verde. Digamos, pero si el algoritmo 2 habíamos quedado en que era más rápido, ¿por qué ahora el algoritmo 1 es más rápido? Bueno, lo estamos corriendo en otras condiciones, ¿no? Es otra computadora, es otro dispositivo. Entonces, ¿nos sirve esto de decir, bueno, corro el algoritmo y me fijo cuánto tarda? Uno está modularizado, el otro no, eso no tengo idea cómo está hecho. Fíjate que yo empecé desde el principio diciendo no tengo idea cómo están hechos. Yo sé que tengo dos algoritmos nada más, ¿sí? Tengo dos algoritmos, nada más. No sé qué hay adentro. Yo sé que reciben una entrada y me dan la misma de salida. No sé cómo están hechos. Ahora, si yo mido el tiempo y está un desarrollador en un lado, otro en el otro, mira, ¿sabes que mejoré tu algoritmo y ahora en vez de 40 segundos me corren 10 segundos? Está bien, pero el tipo lo está corriendo en un teléfono y vos lo estás corriendo en una computadora de escritorio. ¿Viste? Vos decís, che, no sé si es una comparación justa. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Habría que probarlos en las mismas condiciones.
básicamente eso, ¿sí? Tendríamos que usar una máquina similar. Y aparte, si usamos una máquina similar y no es la misma máquina, porque por ahí no sé, mira, yo tengo un Intel tanto, yo tengo una AMD tanto. Bueno, son equivalentes las máquinas, pero en realidad no tuviste en cuenta que en realidad los pipelines de los procesadores son distintos. Entonces, las operaciones, quizás ciertas operaciones se ejecutan más rápido o más lentas. O la memoria caché, la estructura de la memoria caché es diferente, o tiene distinto tamaño de memoria caché y no te diste cuenta. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores externos que no nos van a permitir hacer un buen diagnóstico a partir de la velocidad de ejecución. ¿Sí? Tenemos que tener exactamente la misma máquina. No podemos si no. ¿Quiere decir que es inútil medir las cosas? No, no es inútil medir las cosas. Es algo que se hace en casos muy específicos. ¿Sí? Esto se llama profiling. Lo que uno hace es, tiene un algoritmo, lo quiere mejorar, ¿qué hace? Bueno, hay un conjunto de herramientas que uno puede correr. Por ejemplo, está gprof. Ustedes lo pueden usar si quieren, no lo vamos a usar para nada, ¿sí? Ni se preocupen por eso. Pero pueden correr un programa con gprof, por ejemplo, que les va a decir, mira, tu programa el 50% del tiempo lo gasta en esta función. Y después el 20% del tiempo en esta función. Y después, ¿sí? Entonces, a partir de esa información, ustedes pueden decir, mira, yo tendría que, para que mi programa corra más rápido, optimizar esta función. Quiero que esta función corra más rápido. Entonces van a hacer un algoritmo, van a probarlo, van a ver si corre mejor o peor, y después van a empezar a hacer pruebas quizás en distintas arquitecturas para ver cómo afecta el rendimiento de su programa. ¿Sí? Hasta incluso podría llegar a ser que tienen distintos algoritmos para distintas versiones compiladas de su programa. Tengo una versión compilada para Windows, una versión compilada para Linux y una versión compilada para 32 y 64 bits, porque tienen distintos algoritmos según lo que me convenga más. De nuevo, esos son casos muy específicos. Por lo general, en el 90% de los casos de la vida real no se hace profiling, no se suele hacer. Quizás habría que empezar a hacer un poco más porque últimamente hay muchos desastres informáticos dando sueltos dando vuelta, dando suelta, no sé qué significa. Pero en general, para nosotros comparar algoritmos no nos va a servir, ¿sí? No nos va a servir porque no es práctico. ¿Qué dijeron? Pero también depende de dónde estés orientado. Eso es verdad, yo lo había leído antes y quizás podríamos hablar de eso. Habría que probarlo en dos máquinas físicamente iguales, el mismo lenguaje. No se ejecuta en un lenguaje, digamos. Sí, entiendo a qué te referís. C seguramente no demora lo mismo que en Python. Obviamente, tenés que tener en cuenta todo, por eso, cómo afecta a X factor. Tenés un montón de factores externos que te van a hacer que la ejecución no sea igual. Pero, por ejemplo, es interesante lo que dice Javier, ¿sí? Que dice, depende de dónde estés orientado. Porque nosotros hablamos de tiempo, pero puede ser que no nos interese el tiempo. Como ustedes dijeron antes, puede ser que me interese la memoria, o puede ser que me interese lo que ocupa el disco, o puede ser que me interese la cantidad de mensajes que manda por la red. ¿Sí? Hay un montón de factores que hacen que un algoritmo para mí sea mejor o peor. Vamos a necesitar entonces una métrica que sea independiente de la máquina donde corremos nuestro código, que de alguna forma nos ayude a entender y a comparar dos algoritmos distintos o más, ¿sí? Y a poder tomar una decisión de qué algoritmo es mejor. ¿Sí? Básicamente se entiende que lo que estamos haciendo de medir no es práctico para comparar algoritmos. Alguno no se convenció, alguno quiere decir algo, ¿no? Seguimos. También puede tener que ver el hecho de cuántas veces se vaya a ejecutar. Hay un montón de... Sí, ahí las calles pueden jugar algún papel particular. De nuevo, esos son temas que van a ver en la estructura del computador. ¿Sí? Quiero volver a mi presentación a ver si tenemos algo arreglado. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a establecer un modelo matemático. Seguramente en el camino se van a perder algunos slides, pero no importa. La idea se va a entender igual. Vamos a establecer una especie de modelo matemático simple, muy simple, que nos ayude a comparar algoritmos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a contar instrucciones. Más simple que eso no hay. Por ejemplo, uno que se ejecuta pocas veces, tal vez ordenando elementos. Sí, ahí estás como medio mezclando cosas, pero sí, ponele. Lo que vamos a hacer es contar instrucciones. Vamos a decir que en nuestro programa, cada sentencia simple es una instrucción. ¿Sí? Cada instrucción requiere una unidad de tiempo para finalizar, para ejecutarse, para llevarse a cabo.
Así que ahí no tenemos ni temas de pipeline del procesador. No, esta instrucción en realidad si la ejecutás de tal forma tarda un ciclo y si la ejecutás de tal otro en realidad tarda 4 porque tiene que ir a la memoria y el hit y el caché y no sé qué cosa. Bueno, no nos interesa. Cada instrucción necesita una unidad de tiempo para ejecutarse, ¿sí? Tampoco estamos hablando de instrucciones del procesador. Estamos hablando de sentencias en un lenguaje de programación, ¿sí? Después lo vamos a ver. Cada función a la que llamemos en nuestro código se caracteriza por la cantidad de instrucciones que ejecuta, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué hacer con el if-else, cuando hablemos de Big O, ¿sí? Pero por ahora ignoremos eso. Más que nada tenemos algo así, por ejemplo, si tenemos una función simple que es promedio, que lo que va a hacer es sumar dos números, dividirlos por 2 y devolver el resultado, ¿sí? ¿Cuántas sentencias tenemos acá? ¿Qué contamos como sentencia? Eso, bueno, esto lo contamos. Podríamos contarlo. Después vamos a ver que no importa si lo contamos o no. Pero en realidad esto no es una instrucción, digamos. Es simplemente estoy declarando que tengo estas variables, no hice nada. Simplemente el compilador sabe que están las variables. No hice ninguna operación. Acá hago una suma y una asignación, ¿sí? Es una operación si quieren. Generalmente vamos a contar por líneas. Esto lo podemos tomar como una operación. Resultado igual suma dividido 2 es otra operación, ¿sí? Y el return también. Podríamos contarlo como operación, como instrucción. En realidad tampoco es una instrucción porque, bueno, no importa. Pero como les dije, no va a importar el resultado final. Pero si tomamos este modelo matemático muy simple, vamos a decir que esta función tiene 2 instrucciones. Alguno podría decirme 4. Pero es lo mismo, ¿sí? De nuevo, si no ven la utilidad de esto todavía es porque no tiene ninguna utilidad. Vamos a ir de a poco agregándole cosas. 2, sí. Entonces acá tenemos 2 instrucciones, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer con las instrucciones? ¿Cómo las vamos a contar? Porque ahora viene el segundo ejemplo, si esto funciona, donde tenemos un for. Y acá es donde dicen, che, pero está bien, printf supongamos que tarda n instrucciones. No sé cuánto tarda printf. Supongamos que vamos al manual de printf y me dice, mira, printf son 10 instrucciones. Ah, bueno, está bien. 10 instrucciones, yo le creo. Pero ¿cuántas instrucciones tiene mostrar números en realidad? ¿Tiene 10? Si suponemos que printf tiene 10. 10 por hasta. Sí, 10 por hasta menos 10, digamos, ¿no? Porque, digamos, se entiende que el printf no se va a ejecutar una vez, ¿sí? Sino que se va a ejecutar la cantidad de veces que me diga el desde y el hasta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. La cantidad de instrucciones que puede tener nuestra función va a depender de los parámetros, ¿sí? A eso le vamos a llamar el tamaño del problema. Entonces, no es que analizamos un algoritmo, decir, mira, el algoritmo tiene tantas instrucciones. No, mi algoritmo tiene tantas instrucciones, pero en función de un tamaño de problema, ¿sí? Mi método de ordenamiento, por ejemplo, tiene n instrucciones. ¿Y qué es n? Bueno, n es el tamaño del vector que tengo que ordenar, por ejemplo. En este caso, ¿cuántas instrucciones tiene mi función? Bueno, como dijeron por ahí, si suponemos que printf es 10, ahí Luca dijo 10 por hasta menos desde, ¿sí? Y esa va a ser la cantidad de instrucciones que van a ejecutarse. En general, cuando queremos estudiar estas cosas, vamos a ver con Big O que no le ponemos un número concreto, sino que dejamos una variable, ¿sí? Y el I++, también es otra de las cosas que podríamos tomar como una operación, una instrucción, ¿sí? Está buena la observación porque después va a entrar la duda. El más, y de hecho si quieren comentar la comparación también, como les dije, al final del día, estas cosas, cuando veamos Big O, no van a interesar, pero sí, es verdad que es una instrucción más, ¿sí? Crear el for sería una instrucción. El for es una construcción del lenguaje, ¿sí? No es que en el código va a estar el for. ¿Querés contarlo como instrucción? Podés, de nuevo. Cuando vean el resultado final van a ver por qué no importa, ¿sí? Entonces, lo que tienen que recordar es que no estamos midiendo tiempos concretos, ¿sí? Son unidades abstractas, las instrucciones. No es que la complejidad computacional me dice el tiempo que tarda en... No. No tenemos tiempos acá, no estamos midiendo tiempos. Tenemos una estimación, ¿sí? Es una estimación que nos sirve para comparar. Si yo digo que
el algoritmo A tiene 20 instrucciones y el algoritmo B tiene 2500 instrucciones, mirá, me parece que va a ser mejor el primer algoritmo. ¿Sí? Me parece mejor tener 20 instrucciones que 2500. ¿Sí? Es una forma de comparar. ¿Cuál es el tiempo que va a tardar en ejecutarse cada uno de esos algoritmos? No lo sé. La cantidad de instrucciones va a depender del tamaño del problema, como vimos recién. ¿Sí? Y como les dije, no es que esto va a ser como en este caso. En este caso tenemos dos instrucciones y el tamaño del problema nunca cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos estas dos instrucciones. No cambia. Generalmente vamos a tener cosas así, donde el tamaño del problema varía. Mostrar números según cómo me invoquen el problema, ¿sí? Va a ejecutar más o menos instrucciones. Entonces, la cantidad de instrucciones va a depender del tamaño del problema. Y eso es importante. Yo quiero expresar la cantidad de instrucciones, ¿sí? Dependiendo del tamaño del problema. En función de n. Lo vamos a representar como t de n. Podríamos comparar otro tipo de recursos, como dijeron antes, además del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase que tengo un sistema de monitorización de algo, ¿sí? Y tengo que correr un algoritmo que me calcula en base a las mediciones que tengo un resultado, ¿sí? Supóngase que tengo eso. Ahora tengo dos versiones. Tengo una versión corriendo por ejemplo, en un ESP, tengo un procesadorcito chiquitito que funciona con batería. Y el algoritmo que uso para estimar ese valor que busco, no sé, tarda 10 minutos. ¿Sí? Si yo lo dejo correr 10 minutos, voy a tener un problema, porque la batería se va a ir al tacho. Ahora viene alguien y me dice, mira, en vez de 10 minutos, yo tengo este otro algoritmo que va a tardar 2 segundos en calcularlo, pero tenés que mandar 5 mensajes por la red, por Wi-Fi. ¿Sí? Los aparatitos, los ESP tienen Wi-Fi. Entonces vos decís, che, ¿qué es más barato? ¿Estar corriendo un cálculo durante media hora, que me va a comer la batería, o mandar 5 mensajes por Wi-Fi, que está bien, 5 mensajes por la red consumen energía, pero no me van a consumir tanto como media hora de cálculo? ¿Sí? Entonces, bueno, me va a convenir más este algoritmo, ¿sí? Que no solamente tarda menos, sino que consume menos batería. ¿Sí? Está bien, como contraprestación estoy mandando 5 mensajes por la red, pero no me interesa, es Wi-Fi, digamos, es mi red, no pasa nada. Ahora, si este mismo problema lo tengo que correr, por ejemplo, en una computadora en el medio de la nada, que está enchufada a 220, pero que tiene un enlace satelital, y donde cada mensaje que mando por la red me cuesta caro, digo, mira, no me interesa que tarde media hora en calcular, total, energía me sobra, es barata, pero esos 5 mensajes por la red me van a matar. ¿Sí? Porque cada mensaje que mando por el satélite me mata. Entonces, en ese caso, prefiero minimizar la cantidad de mensajes que mando por la red, consumir más tiempo, no me interesa, y resuelvo el problema de la misma forma. ¿Sí? Entonces, como dijeron ahí, depende de cuál es la variable importante de mi problema. La variable importante es la cantidad de energía que consumo o la cantidad de mensajes que mando por la red. Bueno, ¿sí? Entonces ahí decidimos qué es lo que tenemos que hacer. En esta materia generalmente nos fijamos en el tiempo, y quizás en algunos casos, por ahí cuando lleguemos a grafos, en la complejidad espacial. ¿Sí? ¿Cuánto espacio necesito yo en memoria para ejecutar el algoritmo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sería para el peor caso posible, porque el Cormen habla de eso en la notación Big O. Ahora venimos con la notación Big O. Ahora estamos estableciendo una base sobre la cual empezar a trabajar con estas cosas. Porque hay otro donde en lugar de O usa otra letra y ahí considera el caso más benevolente. Olvídate, ahora viene eso. Dudas con respecto a esto que hablamos ahora. ¿Sí? Está perfecto si leen la bibliografía, van a tener que leer la bibliografía. Esta clase les va a ayudar a entender la bibliografía, pero intenten no adelantarse demasiado, porque si no van a estar no prestando la atención a lo que digo. ¿Sí? No tengo problema en que consulten, pero intenten consultar de lo que estamos hablando y después, si hay algo que yo no dije y me olvidé, avísenme y lo explicamos. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende lo que estamos haciendo y se entiende por qué lo estamos haciendo? Sí. Eso es lo importante, que entiendan esto. Ahora, hasta ahora el modelo no es muy útil porque estamos contando instrucciones y vieron que es medio, che, esta la contamos, no la contamos. Estamos comparando números que quizás no hay mucho para comparar. Lo que vamos a hacer es vamos a juntar este modelo matemático con
una notación que se conoce como Big O, que es lo que estaba hablando Ignacio, que nos va a permitir usar estas mediciones, esta cantidad de instrucciones para realmente hacer una comparación un poco más interesante. Big O lo que me va a expresar, ¿sí?, es una cota del tiempo de ejecución de mi algoritmo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que voy a ver cómo se comporta el algoritmo dado el tamaño del problema, que es lo que venimos diciendo. Cómo se comporte puede depender del tamaño del problema. A medida de que yo agregue datos, lo que puede pasar es que el tiempo aumente, el tiempo se mantenga, por ejemplo. Que disminuya, generalmente no. Podría pasar, sería un problema raro, pero generalmente si yo agrego más datos... Por ejemplo, tengo un algoritmo de ordenamiento, ¿no? Tengo un... O algo más sencillo todavía. Tengo un algoritmo que, dado un vector desordenado, encuentra el mínimo valor de ese vector, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo. Si yo les digo, ¿cuánto tarda ese problema si el vector tiene tamaño 1? Tarda 1. Tarda una unidad de tiempo, digamos. ¿Cuánto es eso? Tarda un segundo. Sabemos que va a tardar muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector tiene un elemento, es casi instantáneo. Ahora, si ese vector tiene 1.000.000 de elementos, yo sé que va a tardar muchísimo más, ¿sí? A medida que mi vector sea grande, ese mismo algoritmo que yo dije, es muy rápido, deja de ser rápido. Pero no es que deje de ser rápido el algoritmo, es que yo lo estaba analizando mal. Estaba viendo en un caso donde mi vector era un elemento. Entonces, mirá, es rapidísimo. No, lo analizaste para un caso particular, ¿sí? Nosotros acá queremos un análisis general del algoritmo, ¿sí? N unidades de tiempo. Sí, la respuesta va a ser esa. Si yo tengo un vector de tamaño n y mi algoritmo va a tener que fijarse cada uno de los n posiciones de mi vector para encontrar el resultado, entonces el tamaño de mi problema va a ser el tamaño del vector. Mientras más grande sea el vector, más elementos voy a tener que recorrer, ¿sí? Entonces, mi problema va a ser el tamaño n. Ahora vamos a verlo con los gráficos, ¿sí? La notación Big O, entonces lo que me va a dar es una cota. Hay variantes al Big O, que de hecho Big O es una familia, en realidad, una familia de notaciones. Básicamente las que vamos a ver son estas tres, que es Big O. Big O va a ser una cota superior a mi algoritmo, a mi función, ¿sí? Yo tengo una función que se comporta de cierta forma. Bueno, si yo encuentro una función matemática cuyo crecimiento esté por encima de mi función, bueno, voy a decir que mi función es Big O de esa función matemática, ¿sí? Ahora vamos al gráfico. Si en vez de una cota superior quiero una cota inferior, voy a pedir Big Omega. Y si encuentro una familia de funciones que simultáneamente sea cota superior e inferior, ¿sí?, lo voy a llamar Big Theta. Este por ahí es uno que confunde. Vamos a ir a ver los gráficos, ¿sí?, en la parte teórica. Pero básicamente esta es la idea, ¿sí? Tengo mi problema. Tengo una cota superior, puedo tener una cota inferior y puedo tener una función que sea cota tanto superior como inferior. Después está el tema de los small o, small theta. Eso no se preocupen demasiado. La diferencia ahí es un menor igual versus un menor, ¿sí? Depende si es ¿cómo era? La diferencia entre máximo y supremo. Esas cosas de discreta que las van a ver con más formalismo. Formalismo y zaraza, digamos, eso no me interesa tanto. Me interesa que lo vean desde un punto de vista práctico. Pero básicamente lo que estaba contando es esto, ¿sí? Y lo que van a encontrar en la teoría es que dice T de n, este es mi algoritmo, ¿sí? Mi algoritmo es T de n. N es el tamaño del problema. T es mi algoritmo. Para un tamaño del problema n, mi algoritmo se comporta T de n, ¿sí? Es la línea verde. Ven que a medida que voy agregando objetos, el tiempo de ejecución, este eje es el tiempo va a ir aumentando, ¿sí? Bien. Entonces, a medida que agrando mi problema, el tiempo aumenta. Es lo que veníamos diciendo. Ahora, si ven f de n es una función que en algún momento va a quedar siempre por encima de t de n. ¿Se ve esto?
No, este gráfico está más que nada para que entiendan lo que van a ver en la teoría, en los apuntes teóricos. Porque quizás lo leen y no queda muy claro. Pero lo que significa es esto, ¿sí? Lo que estamos buscando nosotros cuando decimos notación Big O es una cota superior a nuestro algoritmo. Si nuestro algoritmo tiene esta forma, lo que estoy buscando es una función matemática que se mantenga por arriba, ¿sí? Alguno está completamente perdido, no sabe de lo que estamos hablando. Se perdió cuando empezamos con los números, que no hay números completos, pero yo qué sé. Hay expresiones matemáticas que... oh. Por arriba o igual sería n. ¿Qué? ¿Perdón? Claro. Lo que estaba hablando antes, sí, pero eso fue hace 2 minutos. Por eso digo, me agarraste. Sí, la diferencia entre supremo y máximo, decís vos. Sí, no importa eso ahora. Pero sí, gracias. O sea que nuestro algoritmo sería Big O de f de n. Sí. Si f de n es una cota superior a nuestro problema, podemos decir que nuestro problema es Big O f de n. Básicamente esto es lo que significa lo que van a encontrar en la teórica, que ahora vamos a ir al apunte teórico. Digamos, las diapositivas las hice, yo generalmente doy con el apunte teórico, pero entiendo que a veces les cuesta un poco leer, porque Mariano cuando hizo el apunte le puso mucho formalismo matemático. A mí el formalismo matemático no me va porque no me llevo, así que intento hacerlo más práctico. Y lo práctico es, Big O es una cota superior, ¿sí? Ahora vamos a ver las condiciones de qué es el N0 y todo lo demás, pero necesito que me confirmen que estamos bien como para continuar. Por lo menos una confirmación. Sí, más o Sí, menos profe, estamos. se entiende. El famoso sí, profe, se entiende. Perfecto, me encanta. Entonces, decimos que tenemos la función TDN, que es nuestro algoritmo. Encontramos una función FDN, que va a ser cota superior. Entonces podemos decir que TDN es O de FDN, ¿sí? Esto de si existe una constante positiva C y un N0 tal que TDN menor o igual que C por FDN, donde N mayor o igual a 0, significa lo siguiente. Significa que, como ven acá, uno podría decir, la función marrón no se mantiene siempre por arriba de la función verde, ¿sí? Si mi algoritmo es la función verde, yo quiero que la cota superior se mantenga siempre por arriba, si no, no es cota superior. Lo que me dice la definición de Big O es que no importa si en algún punto la cota está por debajo de mi función, ¿sí? Si a partir de cierto punto, ¿sí? Yo voy avanzando en las n's, ¿sí? Empiezo avanzando por las n's. ¿Se puede hacer esto? Ahí está. Empiezo acá en 0, ¿sí? Empiezo con problemas muy chicos. Si ven acá en esta sección, la cota está por arriba de la función, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, está bien, me está acotando la función, no hay problema. Veo otra parte y digo, la función marrón me sigue acotando la función verde, por lo tanto digo que es cota. Ahora, si alguien viene y se fija acá, dice, che, la función verde está por arriba de la marrón. Entonces, ¿es cota superior la función marrón? No es cota superior, ¿sí? En algún punto queda por debajo. Lo que me dice Big O es que si a partir de cierto punto, a partir de este punto, ¿sí? Si a partir de cierto punto la función marrón siempre se mantiene por arriba de la verde, me sirve, ¿sí? Esto es lo que significa todo esto, ¿sí? Existe una constante positiva C y un N0, tal que TDN es menor o igual que C por FDN, donde N es mayor o igual a N0. Significa que a partir de N0 en adelante, C por FDN, donde C es una constante cualquiera, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100.000, la constante que me sirva a mí matemáticamente para encontrar esto, es mayor o igual que TDN, ¿sí? Lo que pasó antes de eso no me interesa. ¿Sí? ¿Está claro? Lo importante es lo que sucede cuando tienden al infinito, por así decirlo. Por así decirlo, no. La definición matemática usa límites. Ok. Así que sí. Pero no sería un dato menor saber qué tan grande es N0 para saber si nos conviene usar el algoritmo, ¿no? En teoría sí. Sí, porque si vos me decís que N0 es 10 millones, me decís, che, pero yo nunca voy a manejar datos tan grandes. Es como que estás haciendo un análisis que no sirve.
Sí, 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 sí. Pero cuando hablemos nosotros de notación asintótica de Big O, generalmente no le damos bola a eso. Por supuesto que si estuviesen estudiando en exactas esto mismo, le darían mucho más bola que la que le vamos a dar nosotros. Es importante que lo sepan, así que me encanta la observación de Ignacio. Pero sí, es importante. Incluso lo que van a ver, muchas de las cosas que vamos a usar, no sé, por ejemplo, cuando veamos árboles binarios, veamos la diferencia entre ABL y rojo-negro, ustedes pueden encontrar en Wikipedia, por ejemplo, análisis de algoritmo de rojo-negro y ABL y van a ver que hace un análisis muy minucioso y no hacen una cota. Nosotros acá vamos a sacar una cota así nomás, ¿sí? Lo más ajustada posible, pero más o menos a ojo. Ustedes van a ver que los análisis de complejidad que se pueden hacer pueden tener muchísima más rigurosidad matemática y llegan a resultados que son muchísimo más justos y me van a dar una mejor idea de cuál algoritmo es mejor o peor. ¿Sí? Acá por ahí ven, che, pero estos dos algoritmos son logarítmicos los dos. Bueno, si vas al número fino, por ahí uno es logaritmo base 2 y el otro es logaritmo base 2.3. ¿Viste? Y dices, che, pero sí, es una diferencia que a nosotros no nos va a interesar, pero a los matemáticos sí. Acá no estudiamos ciencias de la computación, exactamente. Acá sí. Clap o no clap. Justamente por eso acá estamos viendo cómo formalismo matemático de Sarasa. Exactamente. Sí, si Mariano llega a ver esto me mata, pero no está Mariano acá presente en la clase, así que no importa. Acá tenemos un par de gráficos de las notas de las funciones Big O más comunes. ¿Sí? Ahora de nuevo tengo el archivo de ejemplos, creo que lo tengo. Vamos a ir haciendo un par de ejercicios para que quede un poco más claro. Mariano, no veas la grabación. Exactamente. Después le digo a mi editor que lo borre. Porque por ahora lo único que vimos fue todo muy en el aire. Ahora vamos a ir al apunte, no se preocupen. Pero por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando empezamos yo les dije que este algoritmo tiene dos instrucciones? ¿Sí? Este algoritmo tiene dos instrucciones. ¿Qué pasa si cambio los parámetros que recibe? ¿En algún momento podemos tener más o menos de dos instrucciones? No. Nunca. ¿Sí? Es fija. La cantidad de instrucciones es fija. O dicho de otra forma, la cantidad de instrucciones es constante. ¿Sí? Constante. En este caso la constante en 2 es 2. No nos interesa cuál es la constante. En realidad decimos que es constante y nada más. Cuando vayan al gráfico, que vean el O de 1, O de 1 va a significar constante. Como estamos hablando de cosas en el infinito y estamos hablando sobre todo de esta porquería donde multiplicamos el número que nos conviene y agarramos un n0 que nos conviene, esto va a resultar en que... A ver, ¿qué significa O de 1? Supongamos que tenemos ese algoritmo, ¿sí? Podemos ir a dibujarlo, de hecho. Supongamos que tengo mis ejes. Si los hago derecho mejor. Queda más lindo. Ahí está, ¿sí? El mismo dibujo que hicimos allá. Ahí está. Acá tengo n, ¿sí? Y acá tengo el tiempo de ejecución. ¿Sí? Acá ponemos tiempo, acá ponemos n. El tamaño del problema. Ahí está. Supongamos que mi algoritmo es ese. Entonces, a medida que aumente el tamaño del problema, mi algoritmo va a tardar ¿cuánto? 2. Que cuando decimos tiempo acá, acuérdense, o complejidad si quieren. Sí, tampoco es apropiado decir complejidad, pero llamémosle instrucciones, así. Instrucciones. Ahí está. Ahí puede ser, sí. Entonces la cantidad de instrucciones se va a mantener en 2. ¿Sí? Como es 2, dijimos, che, pero si contamos el return son 3 y si contamos la declaración de las variables son 4. No me importa, es una constante. ¿Y por qué no me importa? Porque yo lo que digo es que voy a buscar una cota. Supongamos que tengo esta función, ¿sí? Supongamos que esta función es la función marrón. ¿Qué decía yo? Lo que decía yo es que T de n es O de f de n
si existe una constante positiva C, tal que T de n es menor que C por F de n. Y acá es cuando vienen los chanchullos raros, ¿no? Porque esto es 1. Mi función es 2. Pongamos que está equidistante del inicio, algo así, ¿sí? Ahora, la función 1 acota a la función 2 por arriba. No, No. Ahora, si yo digo, en vez de 1, digo C por 1. ¿Y cuánto es C por 1? Y no sé, si C es 5, por ejemplo, esto se me va a ir acá arriba. ¿No? pero esa función me va a acotar todas las funciones, Todas las funciones salvo que constantes. ninguna sea, salvo que una... Todas las funciones constantes, porque si vos tenés una Sí, sí, sí. función No, sí, sí. que se vaya al infinito, vas a tener que hacer que C sea infinito, digamos. No existe un real que te... Digamos, una constante positiva, y ahí va a tener que ser infinito. Infinito no es una constante positiva. ¿Cómo aumentás n en el programa? No puedes aumentar n, digamos. Por eso lo representamos así. El tamaño del problema, por más que intentemos aumentar el tamaño del problema, acá no vamos a poder. Siempre la cantidad de instrucciones va a ser 2. Eso es lo que estamos representando acá, ¿sí? Entonces lo que decimos es, está bien, la función 1 no acota a la función 2. Pero si yo hago como dice la definición y digo, busco un C de f de n que sea mayor o igual que n, con alguna constante positiva C, ¿sí? ¿Es posible que yo encuentre una constante positiva C donde se cumpla eso? Sí, porque digo que C es igual a 3, por ejemplo, y la función ahora va a ser 3 por 1. ¿Sí? Entonces me va a acotar. Entonces lo que yo puedo decir es que la función 1 acota a mi función 2, por más que sea confuso. ¿Sí? Yo puedo decir que mi algoritmo es O de 1. ¿Sí? Esta función es O de 1. ¿Está bien? No importa si tiene 2 instrucciones, si tiene 3 instrucciones, ¿sí? Supongamos que ahora yo cuento las otras 2 instrucciones. Lo perdí. ¿Dónde estoy? Acá. Supongamos que yo cuento la declaración de las variables y el return. Bueno, ahora tengo 4 instrucciones y en realidad esto se me va acá arriba, ¿sí? No me importa, cambio la constante, ¿sí? Cambio la constante y ahora esto se me fue más para arriba. ¿Sí? Pero sigue acotando. ¿Está bien? No importa, entonces, como la cantidad de instrucciones se mantiene constante en el tiempo, esta función siempre va a ser cota. O de 1 es cantidad de instrucciones constante. No importa el tamaño del vector. Digamos, si yo tengo una función que es devolver el primer elemento del vector, no importa que mi vector sea de tamaño 100.000. ¿Sí? Yo siempre devuelvo el primer elemento. No recorro todo el vector. No me importa si el vector tiene un elemento, 100 elementos o 1.000.000 de elementos. Yo voy, agarro el primer elemento y lo devuelvo. La cantidad de instrucciones es siempre la misma. ¿Se entiende ese concepto? Sí. ¿Y qué pasa si yo tengo una función que usa una función prediseñada? ¿Cómo sé qué complejidad tiene? Porque yo imagínate que no uso ningún for, ningún while, ningún ciclo, que es lo que me puede aumentar el n, ¿no? Sí. Pero uso una función prediseñada. ¿Cómo sé la complejidad de esa función prediseñada? Tenés que saber cómo funciona. Por Anda a ejemplo, leerla, claro. si yo tengo strlen de la página 2 del manual, de la página 3 del manual. Ahí está. Ah, está bien, era esa. Tengo strlen, ¿no? strlen, ¿qué hace? Calcula la longitud de un string. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcula? En C, ¿cómo funcionan los strings? ¿Cómo calcula la longitud de un string? ¿Cómo lo implementarían ustedes? ¿Qué haría esto? Un for y contar elemento por elemento. No le encuentro otra. Tengo que recorrer todo el vector hasta encontrar el 0 al final, ¿no? Sí, sí. Entonces, si me pasan un string más largo, voy a tardar más. El tamaño del problema es el tamaño del string, ¿sí? Si el string tiene n caracteres, la complejidad de mi función es O de n, ¿sí? Tengo que hacer n instrucciones. Ahora, de nuevo, vamos a ir a verlo sobre código bien cómo es esto, cómo vamos a hacer el conteo de instrucciones, pero así a grosso modo podemos decir, yo tengo que recorrer n elementos del vector.
¿Y qué voy a hacer? Nada, simplemente lo que voy a hacer es buscar si encontré el 0 o no. ¿Sí? Entonces, intuitivamente uno dice, mientras más grande sea mi vector, más voy a tardar. Si el vector tiene n elementos, tardo n instrucciones. Entonces, es lo mismo que antes. Si yo tengo que mi problema es así, ¿sí? Crece linealmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agrego un elemento al vector y ahora tardo una instrucción más. Si supongo que es una instrucción más. Pero en realidad eso no importa, porque fíjense, si yo supiera exactamente la cantidad de instrucciones, digo, la cantidad exacta de instrucciones, supóngase que puedo, ¿no? La cantidad exacta de instrucciones es 4 por n. ¿Sí? Por ejemplo, es eso. ¿Por qué? Porque además de acceder a la posición, tengo que comparar si eso no es y quizás, bueno, está bien. Y ahora me dice, no, en realidad es 2n porque son 2 instrucciones. Bueno, está bien. Pero la realidad es que es lo mismo que antes, ¿sí? Porque si yo tengo una función que es así, por ejemplo, que es... A vos nadie te llamó, andate. Que tiene la forma, por ejemplo, c por n. ¿Sí? Es mi función marrón. Y lo que yo voy a hacer es variar c. ¿Y variar c qué significa? Significa que esto en vez de ser así, puede ser así, más abajo, o puede ir más arriba. ¿Sí? Entonces, no importa exactamente cuántas instrucciones hago entre que voy y busco y comparo. ¿Sí? Porque si esto en vez de ser 2n es 10n, ¿sí? Y en realidad se me hace así, más empinado, no me interesa. ¿Por qué? Porque sigue siendo lineal. Yo sigo teniendo la posibilidad de aumentar c y encontrar una cota superior a esta función que es de la forma c por n. ¿Sí? Es lo mismo de antes. Y esto se puede extrapolar a cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, etc. La idea es esta. Perfecto. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Volvemos a los gráficos? Los gráficos... No sé dónde están los gráficos. Acá. Los gráficos, ¿sí? Bueno, ahora ya entienden entonces lo que significa esto. O de 1 son funciones con cantidad de instrucciones constantes. O de n son funciones con cantidad de instrucciones que crecen linealmente. ¿Sí? Agrego un elemento, bueno, se agrega la misma cantidad de instrucciones cada vez. Cuadráticas es, por ejemplo, burbujeo. Burbujeo es un caso especial que quizás les cueste verlo a simple vista. Lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente se da una idea cómo podríamos interpretar estas cosas, ¿no? Cuando no podés encontrar una cota superior, estás al horno. O la pregunta es ¿cuándo no podés? Vamos, es la diferencia entre la tilde y el cuándo. ¿Por qué agarrar la función, la multiplicás para una que te sirva? Ah, está bien, estaban interactuando entre ustedes, no entendía. Sí. Sí. Casi siempre vas a encontrar una cota superior. Si no encontrás la cota superior, estás en un problema. Digamos, tu algoritmo tarda demasiado en ejecutarse. Pero matemáticamente es raro que no encuentres la cota superior. Fíjense que, a ver, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero esto lo podría hacer porque me está molestando más que otra cosa. Acá está. Fíjense que si volvemos al ejemplo de antes, ¿sí? Yo tengo mi función que era constante. Y si se me cierra el editor por algún problema. Sí. No sé qué pasó. No, eso no es. Un momento, ya volvemos. Práctica. Ahí está. Bueno, se borró todo. Pero supongamos que volvemos a la lineal, ¿no? No sé por qué no le gustó el color verde. Sí, no sé qué le pasa con el color verde. No le gusta. ¿Por qué? Usemos otro color que no sea el verde. No sé, no tengo idea. A ver. Vamos de nuevo. Toma 3. Tengo esa función. No sé por qué no le gusta el verde.
Bueno, a ver, de nuevo, verde. Ahí funcionó. Tenemos nuestra función original, ¿sí? Nosotros dijimos, la puedo acotar con esta función marrón, ¿sí? Que es constante. Ahora, también alguien me podría decir, che, pero si yo tengo esta función, que es lineal, esta función roja, esta función, por ahí no nos resalta mucho celeste, pongámosle, ahí está, ¿sí? Esta función también cumple con que a partir de cierto momento, a partir de acá, por ejemplo, de acá en adelante, ¿sí? Va a acotar a mi función verde. Entonces, yo puedo decir que mi función también es O de n. ¿Se entiende a lo que voy? Yo diría que sí. Y la verdad es que sí, pero lo que buscamos generalmente son cotas útiles. Si no, yo digo, mira, todas las funciones son O de n factorial. Está bien, pero ¿cómo comparar? Si vos querés comparar qué cosa es mejor, tenés que intentar encontrar una cota lo más cercana posible, ¿sí? Lo más baja posible. Porque si no, tiramos todas cotas superiores infinito. Mira, mi función se va... y no te sirve para calcular, ¿sí? O sea, por más que matemáticamente nos sirva para justificar, che, mi función es O de n al cubo. Está bien, esta función es O de n al cubo, pero no refleja la realidad de lo que es, ¿sí? Entonces, si bien matemáticamente se puede y es válido según la definición, nosotros lo que buscamos es una cota superior que se acerque lo más posible. Sin entrar al área de la gente de exactas, no les queremos sacar el trabajo. Así que más o menos en esa estamos. ¿Cómo seguimos? Ahora que entendieron todo esto, podemos ir a esta parte que está en los ejercicios, pero no, pará, esto es... Los ejercicios no vamos a los ejercicios, vamos a... Acá. Ustedes cuando vayan a leer el apunte, van a encontrarse con todo esto que yo les conté, un poco más formal y con la historia, bla, bla, bla. Después léanlo porque es interesante, o si no del libro también, ¿sí? Pero ahora van a entender de qué están hablando, por lo menos, ¿sí? Cuando les habla de Big O y les pone esta definición y les pone el grafiquito, ¿qué significa? Significa que estoy buscando una función que a partir de cierto punto me acote el tiempo de ejecución de mi algoritmo, ¿sí? Cuando hablo de Big Omega, lo que estoy haciendo, bueno, es lo mismo pero por debajo, ¿sí? Estoy buscando a alguien que me acote inferiormente. ¿Qué significa? Significa que mi algoritmo va a tardar de acá para arriba, ¿sí? Big O me dice, mira, mi algoritmo va a tardar, más que esto no puede tardar, ¿sí? Big O me acota por arriba. Yo sé que no puedo pasar esa cota. Sé que mi algoritmo más de O de n no va a pasar nunca. En este caso es al revés. Yo sé que mi algoritmo menos que O de n no va a pasar nunca, ¿sí? Entonces, uno acota por arriba, otro por abajo. La definición es parecida, pero bueno, es para que lo sepa. El tema de small o, big theta no le vamos a dar bola, pero básicamente es lo que les decía antes, ¿sí? Big O es menor o igual, small o es menor, big omega es una cota que es menor o igual, y small theta es menor estricto, digamos. Depende de si la cota se acerca o no. Son cosas que no me interesan. La que me interesa es big O más que nada, ¿sí? Que es la que usamos. ¿Qué ventaja tiene O y omega con respecto a qué? Siempre te conviene usar una. Es que generalmente vos qué querés saber. Vos querés saber Big O. ¿Por qué? Yo tengo mi algoritmo que no tarda más de O de n, ¿sí? Entonces vos sabés que a medida que ingreses datos y agregues el tamaño de tu problema, el tiempo de ejecución va a crecer linealmente o algo muy parecido a linealmente, ¿sí? En cambio, si vos decís, mi función es Big Omega O de n, ¿vos qué decís? Vos decís que tu función nunca va a crecer menos que O de n. Podría crecer O de n cubo. Che, pero está creciendo un montón. Bueno, pero yo te aseguré que va a crecer más que esto. No te dije hasta dónde, ¿sí? Entonces es como decir, che, no me sirve tanto esto. Pero bueno, es lo mismo que les digo antes. Es cosa de la gente de exactas les gusta... Yo le echo la culpa a la gente de exactas, después algún día me va a llegar la carta de documento, ¿no? Pero es básicamente eso. ¿Por qué quiero acotar por arriba y por qué por abajo? No sé. Nosotros buscamos por arriba, siempre. Va a ser muy raro que encuentres por abajo. En algunos casos vamos a encontrar Big Omega, Big Theta, que no sé si está acá. Ah, Big Theta. En algunos casos vamos a encontrar Big Theta con teorema maestro, que Big Theta es cota superior y cota inferior al mismo tiempo, ¿sí?
Eso podríamos verlo, porque quizás no tiene demasiado sentido, si lo digo así en el aire. ¿Qué significa que sea cota inferior? ¿Cómo una función puede acotar por arriba y por abajo al mismo tiempo? Suena raro, ¿no? Pero la idea es la siguiente. La idea es que si yo tengo una función así, ¿oh? Así, ¿está? O sea, ¿está? Tengo esa función. Voy a encontrar, por ejemplo, una función así. ¿Mm? Esa es mi función marrón. ¿Sí? ¿Acota por arriba? Sí. Ahora, esta función va a ser C por F de N. ¿Sí? Acota por arriba. Ahora, resulta que si yo agarro esta misma función y cambio C, como por ejemplo G por F de N, vamos a... Ahí está. ¿Sí? Y agarro G por F de N, yo lo que me encuentro es que cambiando la constante y usando la misma función, la misma F de N, me está acotando por arriba y por abajo. ¿Sí? Suponemos que la función verde nunca se sale de esa banda que me define la función. ¿Sí? Entonces, la verde va a seguir por el medio. ¿Está bien? Entonces, la misma función, cambiando la constante, me acota por arriba y por abajo el tiempo de ejecución. ¿Sí? Eso es lo que significa. De nuevo, esto es para ayudarlos a entender el apunte teórico. No sé si hay un dibujo de esto. Ah, bueno, sí, pero básicamente es eso. Ven que tienen dos constantes distintas, tienen tienen la misma función con dos constantes distintas y eso les acota la función por el medio. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo ahora los ejemplos de cómo contar instrucciones. ¿Qué hacemos con los if? Que no hablamos de los if todavía porque, digamos, contar instrucciones en una función que es lineal no hay problema. Contar instrucciones en una función que tiene un for, vimos que no es tanto problema porque, bueno, contamos la cantidad de veces que repetimos las instrucciones. Pero cuando hay un if, ¿qué hacemos? Ahora lo vamos a ver. Podemos empezar quizás, no sé si me salté la parte de... Acá básicamente lo que les va a contar el apunte es que lo que vamos a hacer es contar instrucciones, básicamente eso. ¿Sí? Perfecto, acá van a ver el tema de los límites seguramente en algún lugar por acá. Sí, acá está la definición de Big Theta, Big O, Big Omega, Small O. ¿Sí? Que de nuevo es, todo esto significa lo que ya les conté. ¿Qué es esto? Ah, sí, las propiedades por ahí me sirve. Sí, las propiedades por ahí me sirve explicárselas. Que de nuevo, son propiedades matemáticas, ¿sí? No hay ningún galerazo acá, supuestamente. Pero las propiedades matemáticas de esto nos van a servir a contabilizar instrucciones. If no cuenta como 2, no. De hecho, la parte de propiedades matemáticas me sirve para el if. Lo que yo voy a decir es que si tengo dos algoritmos, ¿sí? Tengo T1 y tengo T2. T1 es O de F de N y T2 es O de G de N. ¿Sí? Tengo dos algoritmos distintos. Cada uno tiene su cota Big O. ¿Sí? Lo que me dicen estas propiedades es que si yo sumo los dos algoritmos, que sería como correr un algoritmo después de otro, ¿no? Digamos, sumo el tiempo de ejecución de las dos, estoy ejecutando los dos algoritmos con el mismo tamaño de problema, ¿no? Me dice que si sumo los dos algoritmos, los tiempos de ejecución de los dos algoritmos, la cota va a ser la cota máxima entre F de N y G de N. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que significa es que podemos tener eso, podemos tener esta otra función, ¿sí? Que es, no sé, celeste, y después tenemos la cota de esta función que va a ser, por ejemplo, así, ¿sí? La función roja acota a la celeste, la función marrón acota a la verde, ¿sí? Lo que me dice la propiedad de esta es que si yo sumo la celeste y la verde, si ejecuto las dos, seguramente voy a tener una función resultante que sea... ¿cómo sería? Sería algo así. Vamos a hacerla más gruesa. ¿Sí?
Digamos, esa sería mi función resultante, ¿sí? La suma de las otras dos. Me quedé sin color, esta paleta no es tan copada. ¿Cuál es la paleta por defecto? No, esa no es la paleta por defecto. No sé cuál es la paleta por defecto. Esta, ahí está. Un azul, ahí está. ¿Sí? Esta es la suma de las otras dos funciones. Yo sumé la verde y la celeste, que son las que quiero acotar. Cada una tenía su propia cota. Lo que me dice la propiedad es que la cota final de esta suma va a ser la mayor de entre la marrón y la roja. ¿Sí? Entonces, si la marrón era mayor, la marrón sigue siendo cota de la suma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo ejecuto dos funciones que tienen las cotas, verde y celeste tienen cotas, si yo sumo las dos, la cota de esa suma va a ser la mayor de entre las dos cotas. ¿Sí? De hecho, eso me va a dar cuál es la complejidad del if, que ya lo vamos a ver en el código. ¿Se entiende esa propiedad? Más o menos. Perdón, O sea sí, que- más o menos. Perdón, eso. Como que no entiendo por qué sería como, no entendí lo de la mayor de las dos cotas. Bien. Eso. ¿Alguien levantó la mano, Luca? Sí. Que en el gráfico entonces no tendría que estar la nueva función, la azul, por debajo de la cota marrón, pregunto. De nuevo, es lo que vimos antes. Lo que haces es le cambias el multiplicador a la marrón y va a Ah, subir. ok, sí, listo, Es lo mismo de perfecto. antes. ¿Cómo ves esto de las cotas? Y te digo que son propiedades matemáticas. Quiero ver si Mariano lo puso en algún lado. Aquí está, por el tema de los límites. ¿Sí? Vos suponé que tenés, por ejemplo, hagamos así. Hagamos otra. Ahí está. Suponé que tenés una función que es... Mi pulso no es muy bueno, pero ahí está. Tenés esa función y tenés esta función. Bueno, créanme que esto es un n cuadrado. Por supuesto que se nota que es un n cuadrado. Y esto se recontranota que es un n a la cuarta, ¿no? Está perfecto el dibujo. Supongan que tenemos esto. ¿Sí? Si yo sumo las dos funciones, ¿cuál es el resultado de la suma de esas dos funciones? Matemáticamente. Haces una división. No te preocupes por la división. Todavía. ¿Sí? La suma de estas dos cosas va a ser n cuarta más n cuadrado. Literalmente es eso la suma. ¿Sí? Ahora, yo lo que les dije es que nosotros lo que vamos a buscar es una cota de las funciones para n mayor que n0. ¿No? n0 puede ser tan grande como nosotros queremos. ¿Sí? Cuando agarramos esa expresión y le tomamos límite, lo que van a ver es que n cuarta crece muchísimo más que n cuadrado, ¿no? Entonces, y de nuevo, perdona al departamento de matemática, lo que significa eso es que a medida que yo voy creciendo y me voy acercando al infinito, n cuadrado no tiene tanta importancia y lo que me va a definir cómo crece la función es n cuarta. ¿Sí? N cuarta tiene muchísimo más peso que n cuadrado. Cuando yo me vaya al infinito, y de nuevo, es un tema puramente matemático, ¿sí? De límite. A medida que yo me acerque al infinito, n cuadrado no me genera nada. ¿Sí? No me importa. ¿Por qué? Porque n cuarta va a crecer mucho más rápido. Entonces, el término con n cuarta va a tener muchísimo más importancia que n cuadrado. Llega más rápido. El famoso llega más rápido al infinito. Me encanta. ¿Sí? Usted sí entiende. Llega más rápido al infinito. Ahí está. Esa es la mejor frase como para que te echen de la facultad. Pero básicamente es eso, es un tema de límite. Como nosotros nos fijamos el comportamiento de las funciones en el infinito, o a medida que tienden a infinito, los términos de menores exponentes no nos van a pesar tanto. Sí, dicen que me tengo que arrepentir, pero no sé. Em, sí. Sí. Pero es un tema puramente de límite. ¿Sí?
como yo tomo el límite cuando x tiende a infinito, o cuando n tiende a infinito, los términos que son de menores exponentes no me interesan. La otra cosa que pasa, la otra propiedad que me va a interesar es que, de nuevo, si tengo dos funciones, t1 y t2, y tengo f de n y g de n como cotas, la multiplicación de esas dos cosas, digamos, ¿qué significaba antes la suma de las dos cosas? Que ejecuto los dos algoritmos, ¿no? Ejecuto T1 y ejecuto T2, ¿sí? La suma de los dos es la suma de los dos tiempos. Acá estoy multiplicando. Es como que repito T2, T1 veces. Si lo piensan, es como tener un for, y después lo vamos a ver en el código, ¿sí? Pero básicamente es eso, es una multiplicación, y el resultado va a ser que va a ser una multiplicación de las cotas. De nuevo, es un tema matemático, me interesa que sepan las propiedades nada más porque nos van a servir, porque la cota de la suma de una función no es la suma de las cotas, no me quedó claro. Aunque sea la suma de las cotas, aunque sea la suma de las cotas, el resultado final va a ser el mismo. Y es lo mismo de antes, porque si yo tengo que una función tiene cota n cuarta y otra función tiene cota n cuadrado, cuando yo tomo el límite tendiendo a infinito, el término n cuadrado es muchísimo más chico que n cuarta. Entonces no me interesa. Digo que es n cuadrado. Es lo mismo que antes. Me importa si tengo una instrucción, dos instrucciones o 25 instrucciones. No, a medida que me acerco al infinito no me varía nada, digamos. Es lo mismo que una instrucción y nada más. ¿Sí? Es lineal. Es constante. No me interesa. Acá lo mismo es n cuadrada, n cuarta. Che, se me va muy al infinito por n cuarta, se me va más rápido al infinito, como dijo ahí Omar. ¿Qué fue? Sí, se va más rápido al infinito por n cuarta que por n cuadrado. Entonces n cuadrado no tiene ningún peso, no me interesa esa cota. Pero es un tema matemático, nada más. Te quedas con la cota que más pesa, sí, te quedas con el término. Si vos mirás las funciones, ¿sí? De hecho son distintas versiones de lo mismo. Si se fijan, si yo tengo por ejemplo una función O de 1 y una función O de n cuadrado va a crecer muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces lo que le puede aportar este tipo es, ¿qué? Desplazar un poquito más arriba o más abajo el resultado. Pero no le hace nada, ¿sí? Ni se entera el tipo. Entonces lo que va a pasar es eso. Si yo tengo una función que es de menor complejidad, la de mayor complejidad se traga todo el tiempo, ¿sí? Bueno, estos son más gráficos que hacen lo mismo. No me interesa. Quería darles una pausa, pero necesitaría... Podríamos patear el Kahoot para la otra semana. Hagamos así. Hagamos una pausa de 10 minutos. Volvemos, hacemos un Kahoot de... vamos a hacer el de punteros y memoria dinámica. No vamos a hacer el de complejidad. El de complejidad lo dejamos para el martes, ¿sí? Y después seguimos con los temas que faltan, que son ver un poco más en código cómo hacemos esto y cómo lo calculamos. Y hay un montón de ejercicios para que ustedes hagan después. Y teorema maestro, que es lo último que nos queda. Y cerramos la clase, ¿sí? Así que nos vemos en un rato.